Una semana compleja. Y he dicho en estos días, hay que dejar de lado la estadística, porque al fin y al cabo son números, sino concentrarse en tres hechos que han conmocionado a la opinión pública. Y todos ocurrieron en una misma semana, tuvieron una tremenda repercusión social y por supuesto también una gran repercusión política, porque no se quedó afuera la política de estas situaciones. Un poco porque hay responsabilidades y otro poco porque aprovechan las circunstancias en un año electoral para señalarse unos con otros. Pero la realidad es que estos tres hechos han conmocionado a la opinión pública, y particularmente el que mencionaba Nora, que es el de Kim, pero también hay que sumar el de Silvia, hay que sumar el de Lucas, y una muerte es una muerte, sea cual fuere las circunstancias. El cuarto hecho de violencia que se da en 6 días en Argentina, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que ha quedado registrado y que se convierte en noticias, más algunos que no nos habremos enterado. Exactamente, y una parte de la clase política que comenzó a alentar otra vez el tema de la baja de imputabilidad de los menores, ¿no? Después, si querés, lo vamos a discutir a lo largo de la tarde, y los blancos fundamentales hacia el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Por parte del gobierno de Javier Milei, que en su tuit habla de que Kicillof tiene que renunciar y que tiene que realmente dejar intervenir o que se haga una intervención federal. Y en medio de todo ese desbarajuste, la reaparición también de Sergio Massa, que Sergio Massa es quizás el dirigente peronista que tenía siempre una receta contra la inseguridad. Lo hizo en Tigre, por ejemplo, cuando fue intendente, y lo hizo con una carta muy larga, ¿no?, esta semana, diciendo, bueno, hay que ocuparse del tema, no hay que hacer demagogia, ¿no?, pero tampoco ir a una intervención federal. Digo, hay que colaborar, ¿no?, Generó también algunas tensiones. Son dos carriles diferentes, dos paralelos completamente diferentes, que son claramente lo que le pasa a la sociedad, la conmoción que generan este tipo de hechos, y lo que le pasa a la política, que son parte de la sociedad. Los políticos y quienes hacen política son parte de la sociedad. Pero la discusión, lógicamente, termina tergiversándose por el posteo del presidente, porque él habla de una intervención y le pide la renuncia en ese posteo al gobernador Kicillof. Después hubo una interpretación que hizo Luis Petri en este canal sobre el posteo del presidente Javier Milei, diciendo que, bueno, en realidad hablaba de una intervención en términos de seguridad, y en ese mismo camino, antes del discurso presidencial, ayer en una nota radial, lo dijo también el jefe de gabinete Guillermo Franco. Pero la realidad es que esto no cayó bien en el arco opositor, no solamente terminó uniendo a todos los opositores que vienen del peronismo, sino también algunos radicales salieron al cruce frente al posteo del presidente, todo vinculado a tres hechos concretos de hechos de seguridad. Fíjense que este posteo fue del viernes a la mañana. Y ahora vamos a agregarle un dato más, que ya es de público conocimiento, pero entiendo que los fines de semana, y sobre todo los fines de semana como este, fin de semana largo, todos tienen derecho a veces a desengancharse de las noticias y de la información. Es largo el posteo, habla de cuestiones ideológicas, pero voy al punto concreto, que es el segundo tramo del texto, cuando dice: segundo, dado que la provincia es un baño de sangre y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo, y si no puede administrar un bar, menos una provincia, dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino, esto es, renuncie y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. ¿Por qué hago hincapié acá? Porque en las interpretaciones, Mariano, Nora, en las interpretaciones dicen, bueno, era intervenir en términos de seguridad. Pero en ese caso, acá habla de intervenir la provincia, porque no dice intervenir en la provincia. Está diciendo que renuncie y le está diciendo, vamos a aplicar un remedio constitucional que es la intervención federal. Pero la intervención federal se aplica si está en riesgo uno de los tres poderes. Yo tengo entendido que la legislatura de la provincia funciona, la justicia de la provincia funciona y el Poder Ejecutivo también. Yo entiendo que dijo lo que dijo y entiendo también la gravedad de los hechos, pero hacen una interpretación de este posteo que es claro, para mí es taxativo. Dice, déjenos intervenir la provincia, no en la provincia. Claro, Franco ahí lo que dice, intervenir en la seguridad de la provincia, es lo que quiso decir el presidente. Esto Eso es lo tiene que que salió hacerlo. a aclarar ayer Guillermo Franco, que no estaba hablando el presidente de intervenir la provincia directamente, sino en el tema seguridad. No es lo que dice el posteo, no es lo que dice el posteo, pero también tiene una historia este posteo.
Porque si ustedes se fijan la hora, fue a las 7:02 de la mañana. 7:02 de un viernes. Es muy temprano. Es cierto que los tres hechos habían conmocionado, como dijimos antes, a la opinión pública, y que ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires el día anterior había hablado, Kicillof, de esta situación y había dicho, entre otras cosas, que algunos hacían cualquier cosa por juntar un voto o por conseguir un voto, y esta sería la reacción a eso. Pero en realidad, prácticamente al unísono de este posteo, en la edición digital del New York Times salía como segundo título principal una investigación muy seria y muy profunda sobre el CryptoGate, Libra, en Argentina, donde hay información de personas que han declarado en ON, ¿sí?, que han hecho declaraciones con nombre y apellido y han aportado documentación, y muy buena información en OFF, que aseguran está documentada con contratos que no se han mostrado en la nota, pero que eventualmente el diario estaría dispuesto a publicar más adelante. Y por supuesto que se llevó la marca en términos futbolísticos el posteo del presidente, porque durante todo el día, todo el arco opositor no solamente salió a hablar, sino también salió a combatir en las redes sociales con posteos. Entre ellos debemos incluir el que mencionabas recién, que fue la reaparición pública de Sergio Massa. Esto a partir de este posteo, pero hubo una respuesta a este posteo. Aquí está la investigación que decíamos recién del New York Times. Dice, ¿qué tanto sabía Javier Milei de la criptoestafa que promovió? Y ya menciona como criptoestafa lo que nosotros llamamos CryptoGate, pero ya lo definen directamente como una estafa. Una nueva criptomoneda llamada Libra, lo que todos sabemos, le estafó 250 millones de dólares a los inversores y fue promovida por el presidente de Argentina, dice el New York Times. Hubo una respuesta, no sé si la tenemos, Petiti, del gobernador en conferencia de prensa, que reunió a los intendentes. Sí, que reunió a intendentes de todos los sectores y unió al peronismo, porque eso es lo más interesante. Ahí está. Ahí diste en una tecla, Mariano. Vamos a escuchar a Kicillof y después vamos a hablar de eso, que me parece muy interesante, porque la semana anterior, en esta misma pantalla, nosotros habíamos leído el lanzamiento de la línea interna del gobernador Kicillof. Lo que parecía dirigirse directamente a una ruptura, o parecía ser el principio de una ruptura, más allá de que nosotros lo señalamos como una diferenciación, llamémosle así, pero había mucho silencio y se había lanzado esa línea interna del gobernador Kicillof. Ahora, una vez que apareció el posteo de Milei, todo el peronismo se unió detrás de la imagen del gobernador, que enojado dijo esto en conferencia y rodeado de intendentes. Último, quiero informar que instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia. Esto no quedó acá. Nosotros aclaramos esto. Ayer había una gran expectativa por lo que iba a decir Javier Milei, que sabíamos iba a defender los logros económicos y macroeconómicos de su gestión, pero también había una coyuntura, esa es la realidad. Si nosotros nos imaginábamos el discurso del presidente hace 3 semanas, antes de la existencia del caso Libra, nos hubiéramos imaginado una situación completamente diferente. Pero en el medio pasaron cosas. Pasó la criptomoneda Libra, pasó una semana muy intensa con crímenes en la provincia de Buenos Aires y un tironeo muy fuerte que le acabamos de mencionar, y no pudo escapar de esa coyuntura, y de hecho no le gusta escapar de ninguna coyuntura al presidente, y ayer en su discurso hizo hincapié puntualmente apuntando al gobernador Kicillof. Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene 2 alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales,
o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Guillermo, déjame decirte algo, porque todo lo que pasa este año está en clave electoral, ¿no? Yo creo que el gobierno debería interpretar que es un año electoral, que la provincia de Buenos Aires es un bastión importantísimo, es el 40% del padrón, y que una actitud de no apoyo a un problema que está viviendo la gente, sea de izquierda o de derecha, sea rico o pobre, porque la inseguridad atraviesa a todos, puede tener un efecto boomerang como ocurrió en Córdoba, cuando el gobierno central no ayudó en medio del autoacartelamiento policial, ¿te acordás? Y los saqueos, y terminó por pulverizar al kirchnerismo en Córdoba. Es un tema muy, muy delicado. Está Pablo Roma con nosotros, sociólogo, analista político. Gracias por venir y esperar, sobre todo, Pablo. No problema, un placer. Encima un domingo te hicimos esperar. Sí, Ahora, qué lluvia. qué difícil, primero, es unir los dos temas y qué difícil al mismo tiempo es escindirlos, ¿no? La seguridad por un lado y la política por el otro, y en clave electoral para colmo. Sí, también entiendo que es muy difícil seguir la agenda porque hay una sucesión de hechos permanente que a veces uno se deja llevar un poco por esa vorágine y pierde un poco la distancia para el análisis, ¿no? Y yo creo que eso también le pasa a la sociedad, a la gente cuando mira un poquito la política. Nos pasa a nosotros y quiere hoy mismo, entender qué es lo que Este está programa pasando. hoy viene desordenado porque la coyuntura te empuja a esto, Exactamente, ¿no? Sí. entonces es lógico, o sea, que sea difícil separar, pero al mismo tiempo inevitable la relación entre los temas. Yo creo que el gobierno nacional viene dando una sucesión de pasos erráticos, ¿no? Me parece que se viene equivocando. Creo que lo de la intervención federal, más allá de, como ustedes bien lo marcaban, después las interpretaciones más soft, ¿no? Más acolchonadas de lo que dijo el presidente en el tuit, pero marcó una irresponsabilidad. Y sobre todo esa irresponsabilidad en términos institucionales, ¿no? Me parece que el presidente no puede jugar con cualquier cosa. Le corresponde mayor nivel de seriedad a la hora de abordar los temas. Yo coincido con lo que plantea Mariano, digamos, ¿no? Acá no hay un problema ideológico, acá hay un problema social, hay un problema que no es si vos sos woke o sos libertario. El gobierno tiene que aportar herramientas para resolver el problema, más allá de si el gobernador es aliado u opositor. Tiene que dejarse ayudar también Kicillof, ¿eh? Kicillof tiene Porque que dejarse tiene que ayudar. dejar un poquito el infantilismo ideológico y dejarse por eso, ayudar. yo creo también, que no hay que entrar en esa discusión ideológica, porque digo, Claro. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay intendentes peronistas, hay intendentes radicales, hay vecinalistas, digo, ¿no? Y pasa lo mismo. Por eso también coincido con lo que ustedes planteaban. Me parece que el tuit de Sergio Massa pone sobre la mesa una mirada un poquito más seria, más sensata de cómo salir del problema. No es solamente Sí, una si se cuestión quiere se ideológica. planta en el centro, porque no es ni de un lado ni del otro, sino abordarlo al tema, Es abordarlo enfrentarlo. al tema. Sí. Alguien que, bueno, que como ustedes bien decían, digamos, tiene experiencia, tiene herramientas y tiene una mirada, digo, ¿no? Porque también es cierto, hoy pensar el problema de la inseguridad no es solamente un problema punitivo, de castigo, también necesitas prevención y también necesitas el Poder Judicial, digamos, ¿no? Y ahí hay otra pata que hay que Lo poner mencionó en el la gobernador, de hecho. El gobernador responsabilizó a la justicia por haber liberado al joven de 17 años que participó en el robo donde terminó muriendo Kim, dijo. Nosotros lo metimos preso y la justicia lo liberó. De hecho, se promueve el juicio político. Hay algo muy interesante, y enseguida saludamos a Luis Picat, que está en Córdoba para sumarse a esta mesa a la distancia. Muy interesante. Hay un libro que se llama Así lo hicimos, que menciona la historia de cómo se modernizó la seguridad en Tigre cuando Massa era el intendente de Tigre, que fue el primer municipio en incorporar las cámaras de seguridad, los centros de monitoreo, El control los biométrico. drones, control biométrico, Claro. todo lo que hoy se conoce en Argentina fue instalado por primera vez en Tigre. Y el prólogo de ese libro lo escribe Rudolf Giuliani, que es mencionado en el tuit
del presidente Milei, digamos, mirá cómo se cruzan las cosas cuando la solución no tiene ideología, sino que es una solución o una manera Lo trajo Massa, de enfrentarlo. Claro. Lo trajo Massa también a ¿se Rudolf acuerdan? Giuliani. Claro. Sí, sí, sí. Pero no podría, digo, Nación convocar al gobernador, digo, ser un poco más civilizado, ¿Me ¿no? esperás que lo saludamos Sí, claro. a Picat? Nos está esperando en Córdoba. ¿Cómo le va, Picat? Gracias por estar también a la distancia con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Buen domingo, ¿cómo les va? Bueno, sabemos que la agenda es compleja, lo mencionábamos recién con Roma, con Mariano, con Nora también, pero tratemos de encontrar un punto para empezar este diálogo, ¿no? ¿Qué le parece toda esta situación tan compleja puesta sobre la mesa en este ratito que pudo escuchar? Bueno, Guillermo, evidentemente la complejidad no está solamente en la violencia de los hechos, sino también en la causa. La causa viene, por lo que uno entiende y lo que puede ver a la distancia, viene del consumo de la droga y cómo ha logrado esto violentar a la sociedad. Ahora, las soluciones han estado siempre, y hace poquito hemos tenido una muestra de ello, lo que ha pasado con el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe cuando se abocaron de la problemática de Rosario. Creo que las voluntades políticas se tienen que poner en la mesa, tienen que estar por encima de cualquier elección, y los ciudadanos son los que están sufriendo esa poca voluntad de ponerse de acuerdo. Ahora, la complejidad de Buenos Aires no es de ahora, yo creo que la problemática viene de hace años y se fue alimentando, por lo menos en los últimos 20 años, y no poniéndole frenos, y es evidente que, bueno, en los próximos años va a haber que también tener un cambio de institucionalidad en quienes gobiernan, porque si durante 20 años están gobernando siempre lo mismo y hay falta de institucionalidad, tampoco es bueno, porque las soluciones son los mismos y no hay nuevas ideas. Por eso yo siempre he pregonado la posibilidad de la renovación institucional y de los cargos para que vengan ideas frescas y que podamos solucionar este problema sumamente importante, no solamente para el conurbano. Nosotros hace 2 años atrás lo tuvimos en Córdoba con situaciones de menores lamentablemente asesinados, y bueno, la posibilidad también de en la legislatura poder tratar la baja en la edad de imputabilidad, creo que también es sumamente interesante, buscando los trasfondos, como dije, que la gran problemática para mí viene de la base, que es la droga. Fíjese, usted menciona la droga. En Rosario hubo y hay un problema serio, ahora un poco más controlada la violencia, pero el problema de fondo continúa latente, y el propio gobernador hizo referencia a eso y buscó un responsable. El responsable para Kicillof es el presidente Milei. Vean y escuchen. Por tanto, lo digo con total claridad, Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Complejo, sí, de verdad, porque además vuelan misiles para los dos lados, en el medio está la preocupación de la gente, ¿no? Las imágenes que se vieron la última semana son incontrastables, porque a veces contra eso no se puede. Vos podés poner sobre la mesa un montón de números, pero frente a la conmoción es muy difícil analizar. Le pregunto a los dos, a Roma y a Picat, ¿no? Es muy difícil analizar frente a la conmoción. No, desde ya, Sí, yo total. creo que... Dale, que no dale, hay un Roma. problema, que no es una cuestión estadística ni discutir sobre números, sino hay un problema concreto, real, social, que afecta a familias, que afecta a personas, y la política y el Poder Judicial no pueden estar ajenos a eso, ni escindirse de responsabilidades. Hay que asumir la problemática, hay que asumir el problema. Está bien que uno compara las estadísticas, pero ese no es el punto. El punto es tratar de, controlar un problema social que es, como digo, social y tiene muchas causas. No es solamente un problema de castigo, hay que prevenir, hay que tener una política también social frente a la posibilidad de que muchos chicos no entren en ese camino, claro, y al mismo tiempo un Poder Judicial
que también se haga cargo de la situación. Pero es año verde, ¿no? Esto se discute hace mucho tiempo. Pero hasta la Iglesia lo está diciendo y lo decía recién Picat, ¿no? Es multicausal. Si uno no analiza todo, no sé un poco cómo lo piensa Picat, pero me parece que es esto, que no solamente es bajar la edad, sino también atender una problemática, contener a esos chicos. Bueno, hay casos de éxitos, creo que hay que mirarlos. La cuestión, decía, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿La tiene Milei? ¿La tiene Kicillof? A ver, Milei hace un año que está gobernando, tampoco una problemática hace 20 años la va a poder solucionar, pero sí tiene que haber la predisposición de ambos en querer solucionarlo. Dijimos recién el caso de Rosario. Hablaban, Kicillof lo escuchabas recién hablar de que es un problema del gobierno, el narcotráfico, del gobierno nacional. La verdad que en Córdoba se formó una fuerza especial contra el narcotráfico y funciona muy bien, porque funciona contra el menudeo, y es el menudeo donde van los chicos y obtienen la droga. Entonces, bien lo decís, es multicausal, pero también hay casos de éxitos que deberíamos tomarlos y nos deberíamos ayudar entre todos para solucionar el problema. Picat, ya